Que Dios les bendiga, mis amados amigos oyentes, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Estoy muy agradecida de parte de Dios por una nueva oportunidad que nos permite reunirnos para aprender su palabra. En este día vamos a orar y vamos a comenzar el capítulo 10 del libro de los Romanos. Vamos a continuar con el estudio. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has regalado un día más, un día bello, Señor. Aún a pesar de toda circunstancia, es un día bendecido porque tú nos la das. Te pido que a través de esta palabra nuestras vidas sean tocadas, nuestras vidas sean sanadas, llegue la necesidad a cada vida y que esto no sea solamente una enseñanza o un estudio, sino que sea algo que impacte a todos los que están escuchando. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén. Estábamos estudiando en los capítulos anteriores sobre la historia de una nación en la cual siempre trata y ha tratado de no aceptar su condición de pecado. Se han justificado a través de las leyes, se han justificado a través de que son descendientes de Abraham, se han justificado de cualquier manera con tal de no aceptar su condición de pecado que se encuentra. Y comenzamos estudiando este capítulo 10, en donde Pablo está tomando diferentes citas bíblicas del Antiguo Testamento y para reflexionar, para que la gente, el pueblo, pudiera reflexionar y entender de que la misma profecía que fue dicha, que fue anotada, que fue escrita en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento se había cumplido a través de Jesucristo. Pero la gente, el pueblo, la nación, que en ese entonces la iglesia que estaba hablando en los romanos, tampoco querían aceptar. Y Pablo les dice que él era testigo del celo que ellos tenían, pero este tipo de celo era un celo que destruía, era un celo religioso que ese no está de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, de todas maneras, el celo no es bíblico, porque nos habla en los frutos de la carne, algo que hace mucho daño. Pero Pablo les está diciendo que él también participó de ese celo, porque por causa de ese celo religioso, él había perseguido a la iglesia cristiana y él había mandado y ordenado a matar a mucha gente cristiana. Y él, como había conocido esto, les dice, yo conozco, yo entiendo lo que ustedes están hablando, pero al mismo tiempo les está diciendo que no está correcto, que ellos necesitaban de un Salvador, pero ellos no querían aceptar. Entonces nosotros en el capítulo 10 nos quedamos en la clase anterior en el versículo 7 y ahora vamos a comenzar el versículo 8 del libro de los Romanos, capítulo 10. Dice el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí Pablo una vez más está citando la misma cita bíblica que está repitiendo prácticamente lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. Dice lo mismo. Pablo está repitiendo, está confirmando la escritura. Y esta escritura
que revela la palabra de Dios, esa palabra de fe que debe de ser predicada para salvación a los que oyen. Les está citando el Antiguo Testamento para que ellos pudieran entender de que lo que él estaba hablando era palabra de Dios que se había dicho anteriormente. Era el anuncio glorioso acerca de Jesucristo. Jesucristo está cerca de cada uno en este momento, le está diciendo Pablo. Jesucristo no está lejos, está accesible a todos y está disponible para aquellos que quieran recibirle. Está al alcance. Eso es lo que Pablo les está diciendo en este versículo 8. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 10 del libro de los Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares, primeramente en el versículo 8 Pablo le está diciendo, citándole en la escritura del Antiguo Testamento, le dice, porque cerca está de vosotros. Y aquí le dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La confesión es la expresión exterior y audible de la fe interior. En otras palabras, lo que usted confiesa abiertamente, con libertad, en Jesucristo, y usted dice que Jesucristo es su Señor, esta confesión debe de ser con una confesión que sea con una convicción en un cambio de vida. Si nosotros vemos, hay muchas personas que han recibido a Jesucristo y han sido invitadas para que confiesen el nombre de Jesucristo con su boca, como dice la palabra del Señor. Pero no es lo mismo que una persona confiese a Jesucristo como su Señor a que lo acepte de corazón con una convicción dentro de su alma, de su ser, y que viva para Él. Mucha gente pueden decir que tienen a Dios en su corazón, pero las acciones dicen lo contrario. Y aquí Pablo está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y realmente cuando usted confiesa es porque usted cree que Jesucristo puede ser su Señor, que Jesucristo puede ser su Salvador. Confesar que el Señor es el Señor de nuestras vidas es cuando usted le da la autoridad, cuando usted le da todo lo que usted es y pone en las manos del Señor para que el Señor pueda dirigirlo, para que el Señor sea el dueño de su vida, para que el Señor le ayude a usted a dirigirse en una mejor manera de la que está haciendo. Dice, y si creyeres en tu corazón. Creer es una afirmación donde no cabe la duda. Porque cuando nosotros creemos no entra la duda.
Eso es que nosotros no vamos a dudar, en este caso, de la resurrección de Jesucristo. Estamos creyendo que la única manera, estamos diciendo, estamos confesando que Jesucristo es el único y dueño de nuestras vidas. Entonces, no es fácil decir que Jesucristo es mi Señor, pero yo salgo de ese sitio donde yo dije que sí, pero sigo queriendo hacer la vida conforme a mí me agrada, conforme a mí me guste, cuando la palabra del Señor nos está enseñando todo lo contrario. No podemos decir que estamos confesando a Jesucristo como nuestro Señor y cuando salimos tenemos enojos con otras personas, tenemos envidia de otras personas, no hay armonía con nuestros familiares, siempre estamos en riña, en contienda, que es algo normal que pasa en las vidas. Pero esta palabra a nosotros nos enseña de que debe de haber un cambio. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca de que Jesucristo es ¿el Señor de qué? El Señor de mi vida, el Señor de su vida. Entonces, usted le está diciendo a Dios, usted le está diciendo a Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el que me va a dirigir, tú eres el que me dirige. Y dice, si confesares en tu corazón. Es tan importante que aprendamos a diferenciar cuando nosotros hablamos de labios para afuera, pero nuestro corazón está diciendo otra cosa. Debe de haber esa armonía de lo que se siente en el corazón para que se hable. Y en este caso es que nosotros tenemos que creer para confesar. Y de igual manera tiene que haber un resultado de justicia y de salvación. Es muy importante esto. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Bien, aquí Pablo está citando otra cita bíblica del Antiguo Testamento y está hablando de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Y vamos a leer en esta vez. Dice la palabra del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere. Este es un pasaje mesiánico. Que todo hombre que ponga su confianza, esperanza, fe y obediencia en Dios jamás será defraudado. Todo ser humano, toda persona que ponga su confianza plena, que crea, como dijo el versículo anterior, el que cree en su corazón y confiesa con su boca y cree y confiesa y tiene la esperanza y tiene la fe y
y tiene esa obediencia con Dios, jamás será avergonzado. Porque es la palabra del Señor la que está cumpliendo. Absolutamente nadie, por más grande que sea la situación, si nuestra confianza, si la fe, si está en obediencia en Dios, jamás seremos avergonzados. Ahora, usted puede decir, bueno, yo he escuchado, yo he visto personas que van a la iglesia, que confiesan, que dicen, pero he visto muchas cosas. Sí, por eso es que la palabra del Señor nos recalca en esta clase y nos dice que todo aquel que creyere, que tuviera esa esperanza, esa confianza en Dios, que esa fe está allí y es obediente a Dios, no va a ser avergonzado. Oh, para el hombre puede decir mucha cosa, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios es rico para todo aquel que invoque. Él es el que da. Él es el que suple. Todo aquel que cree. Dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En realidad, el corazón dice que son los donde se asienta todo sentimiento. Ahí es donde que están si hay sentimientos buenos, si hay sentimientos malos. Y como que se cree con el corazón para que confiese con su boca. En otras palabras, la persona va a hablar lo que tenga en su corazón. Y Dios está diciendo, y Pablo está diciéndoles aquí a ellos, que tienen que ir uniforme, ¿ve? Que tiene que ser alineado, porque lo que hay en el corazón, eso es lo que la boca va a hablar. Pero debe de ser que con el corazón que se crea para justicia, el que cree en Dios, su corazón va a hablar justicia. ¿Por qué? Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree en el Señor Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado para salvarlo, y usted lo confiesa, usted va a ser bendecido. El Señor lo va a bendecir. Pero la Escritura dice que todo aquel que cree no será avergonzado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Algunos cristianos les juzgan, les dicen, no, esto ya va a cambiar. Ha habido mucha gente que han aceptado a Jesucristo y van y le conversan, están felices y dicen, no, yo vine a Jesucristo. Y, oh, no, esto no te va a durar, te doy tan tiempo, te doy esto, estás solamente emocionado, pero cuando se cree con el corazón, cuando Jesucristo toca nuestras almas, eso es para toda la vida. El amor de Dios cubre todo. El amor de Dios no nos permite alejarnos de Él. Y por eso es que la salvación está allí para usted. Créalo. Crea con su corazón. Dios es rico en misericordia para todo aquel que invoque su nombre, para todo aquel que derrame su corazón. Él va a bendecirlo. Él no lo va a dejar avergonzado, porque usted
poniendo su confianza en Él. Porque usted está depositando su esperanza en Él. Y Él no lo va a dejar. Mucho menos va a permitir de que usted sea avergonzado. Recordemos que la salvación está disponible tanto para el judío como para el gentil. Por eso es que dice el versículo 12, no hay diferencia. No hay diferencia para nadie. En este caso, Pablo está hablando tanto al judío en ese entonces como para el gentil. Y es que la salvación está para todo aquel que cree, sea rico, sea pobre, sea estudiado, sea que no sea preparado, sea que usted tenga mucho dinero, sea que no tenga nada. La salvación está allí para todo ser humano que quiera recibirlo. Y si usted pone la confianza en Él, no dude que Él vendrá, lo ayudará, lo levantará y jamás dejará que usted sea avergonzado en cualquier situación. Dios honra a los que le honran. Y es importante que nuestra fe no desmaye, porque nosotros creemos en un Dios eterno, en un Dios todopoderoso. Y que la salvación está tanto para usted, mi amigo, mi amiga, como para todo el mundo. Él no rechaza a nadie. Cuando vienen a Él y le dicen, yo estoy aquí, recíbeme como yo estoy. Vamos a leer versículo 13. Dice la palabra del Señor. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor, cuando usted lo reconoce en su corazón, cuando usted confiesa que Él es su Señor, porque todo tiene un principio, y el principio ya lo leímos en el versículo 8. Usted tiene que creer en su corazón, y tiene que confesar que Jesucristo es su Señor. Esto es un paso de fe, creerle a Dios. Y cuando usted lo cree, cuando usted lo confiesa, entonces cobra vida esa palabra. Y aquí esto es una promesa maravillosa que nos da este versículo 13. Porque dice que todo hombre que invoque a Dios, porque Dios nos da la salvación. Y también aquí Pablo está citando en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Esta cita tiene una referencia al nombre de Jehová y está concuerda con el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro, por primera vez, está predicando el evangelio a mucha gente judía. Y aquí fueron una cosecha de almas que vinieron a Jesucristo, que aceptaron a Jesucristo. Esta cita tiene una referencia de hablar de Jesucristo. Está hablando de la salvación a través de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, si tú crees en tu corazón, debes de confesar con tu boca. Y cuando tú confiesas con tu boca, vas a creer. Y cuando tú crees, tú no vas a ser avergonzado. Porque vas a encontrar la salvación que Jesucristo ha traído, ha dado, ha pagado el precio por cada uno de
el ser humano? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere buscar? Todo aquel que invoque. La Biblia nos enseña que dos tipos de personas, de la forma como invocan y son escuchados. Y todos conocemos esta historia. El publicano. Esto se encuentra en Lucas capítulo 18 y puede usted leer en su casa, versículo 9 al versículo 14. Este señor era un cobrador de impuestos, un hombre que ni siquiera quería alzar su mirada al cielo. Y él decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Ahí, bajito, hablaba. Y él oraba y decía, solamente sé propicio a mi pecador. Y también vemos que al otro lado había otro tipo de hombre que él hablaba, que él pronunciaba todo lo que él hacía, mas sin embargo dice la Biblia que no fue escuchado. El que salió bendecido fue aquel humilde que creyó a Dios en su corazón, aún estando en la condición que estaba, que no era agradable, pero reconoció su condición y Dios lo escuchó. También vemos que invocar, cuando Jesucristo estaba en la cruz, en medio de dos malhechores, uno de ellos reconoció en su corazón quién era Jesús. Y le dijo, por favor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Reconoció su condición, pero al mismo tiempo reconoció a Jesús como su Señor y fue escuchado. En ese instante le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios escucha. Jesucristo te escucha. Él no te va a dejar abandonado. Él no va a dejar que usted salga bochornado, avergonzado, porque usted está creyendo en Él, creyendo en su palabra, está confesándole como su Señor, como su Salvador. Para mí ha sido un gusto en esta clase poder hablar de un tema muy maravilloso que es la salvación, y espero que podamos seguir aprendiendo más. Nos quedamos en este versículo 14 y espero que la próxima semana sigamos estudiando este mismo versículo 14. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima clase.